El testimonio de Jesucristo acerca de la palabra de Dios es vital, es súper importante. Recibo unas cartas del Ministerio Respuestas en Génesis, hermanos, del Arca de Noé, del Museo de la Creación. Y hace unos días, al final del mes pasado, recibí una carta y lo he escuchado ya por otro lado. ¿Alguien ha escuchado del pastor Joshua Harris? No tienen idea. Bueno, déjenme decirle, Joshua Harris, hermanos, era un pastor y el mes pasado salió en muchos medios de comunicación porque Joshua Harris hizo la declaración de que dice, I am not a Christian. No soy cristiano, ya no soy cristiano. De acuerdo a lo que yo tengo entendido que es un cristiano, dice, ya no soy cristiano. Él escribió un libro en el 97 que en inglés se titula I Kissed Dating Goodbye, o le dije adiós al noviazgo, más o menos. I Kissed Dating Goodbye. Casi 1.2 millones de libros vendidos por este hombre. Hizo declaraciones, obviamente, hermanos, habló acerca de la sexualidad cristiana. El punto de él era abstinencia, no más, porque él decía en su libro pues, que el problema realmente era el noviazgo, el dating. Por eso, entonces, suspendan todo dating para que todo salga bien en la vida cristiana. Pero hace poco, él se declaró que ya no es cristiano. Dice, ya no soy cristiano. No más, y voy a tratar, hermanos, voy a leer, está aquí en inglés, pero voy a traducirlo. Dice, uno de sus tweets, de Instagram, dice, he atravesado por un cambio masivo con respecto a mi fe en Jesucristo. La frase popular de esto, dice él, es deconstruction, en inglés es deconstruction. Dice, la frase bíblica, él mismo dice, es falling away. Esto quiere decir recaer. La frase bíblica es recaer, deslizarse, alejarse. En otras palabras es apostasía. La apostasía. Dice, por todas las medidas con la cual yo puedo definir un cristiano, dice, I am not a Christian. No soy un cristiano. No solamente eso, voy a seguir leyendo, pero hermanos, él era pastor de una mega iglesia por 10 años. Joshua Harris, pastor de una mega iglesia cristiana por 10 años en Maryland. Y siguió diciendo, pero específicamente quiero añadir esto ahora, dice, a la comunidad LGTB, quiero decirles que lo siento, dice, por los puntos de vista que enseñé en mis libros y como pastor con respecto a la sexualidad. Le estaba pidiendo perdón a la comunidad homosexual. Dice, lamento estar en contra de la igualdad de matrimonio. Lamento por no afirmarlos a ustedes, a la comunidad LGTB, y por afirmarlos a ustedes y su lugar en la iglesia, y por las muchas maneras en que escribí y hablé, contribuyendo a culture of exclusión. Dice, una cultura de exclusión y fanatismo. Dice, espero que me puedan perdonar. Pastor, por más de 10 años, un libro vendido, hermanos, 1.2 millones de copias vendidas. Y él en la mañana estaba rectificando esto, porque en el 2017, él dio le llaman TED Talk. Ahí está en YouTube. Y habla acerca de eso, del cambio. Y empieza su discurso, ya que cambió, dice, ¿qué es? Dice, ¿es bueno o es malo que uno reconozca sus errores? Obviamente es bueno. El problema con él, hermano, es que apuntó hacia su cambio. Escuchen, en todo el discurso que da él acerca de su cambio, ni una sola vez cita la palabra de Dios, ni una sola vez. Para nada él cita. Ahora, ¿saben qué cosa menciona este pastor? La evolución. La evolución. Y dice, evolución significa muerte.
Cuando hay evolución significa o envuelve muerte. Entonces usó una analogía para sus puntos de vista. Como está evolucionando sus puntos de vista, significa muerte, muerte a lo que ya ahora no cree más él. Pero ni una sola vez en su discurso que da, que por qué ahora dice que no es cristiano, no menciona la palabra de Dios. No tiene el fundamento en las Escrituras, siendo pastor. Escuchen, hermanos, lo que vamos a hablar el día de hoy. La importancia de tener un fundamento firme, y es la palabra de Dios. Este hombre nada más habla de yo opino, que yo creo, que yo pienso, que para mí es, pero no va a qué cosa es lo que Dios enseña. Ese es el principal problema, hermano. Y dice, al final dice, but at the end of the day, I know that I can't be controlled by someone else's viewpoint. Al final del día dice, yo sé que yo no puedo ser controlado por los puntos de vista de otra persona. ¿Puntos de vista de otra persona? O sea, esta es otra persona que yo no voy a ser controlado por los puntos de vista de esa persona, de Dios. ¿Se dan cuenta? No se refirió a la palabra de Dios, está hablando de gente. Está contradiciendo puntos de vista de gente. Hermanos, la palabra de Dios es vital. Y eso le puede pasar a cualquiera que no tiene el fundamento en la palabra de Dios. Y por eso el día de hoy vamos en el nombre del Señor a hablar acerca de la palabra de Dios. ¿Recuerdan lo que es justicia? Vimos la semana pasada cuando Dios ¿qué? Nos da lo que merecemos. Dijimos, tú no quieres orar, Señor, por favor, quiero tu justicia. No, vas al infierno, vas a la condenación. Misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Pero la gracia va más allá, hermanos y hermanas. La gracia es cuando Dios nos da, ¿qué cosa? Lo que no merecemos, la bendición, el regalo más grande, regalarnos a su Hijo, regalarnos la salvación. Entonces vean, recuerden que también dijimos que el mismo sol que derrite la cera endurece el barro. Es el hermano Bob George que dice esto. El mismo mensaje de la gracia de Dios que derrite el corazón humilde, endurece el corazón soberbio. Hay un libro, hermanos, que se llama A Hidden Wholeness, o una completud, algo así, plena, escondida. El escritor Parker Palmer habla de unos granjeros, la experiencia que tenían, granjeros del medio oeste cuando había tormentas de nieve. Tormentas de nieve, hermano, un blizzard está que no se ve nada prácticamente. Dice que muchos granjeros morían en el patio de su casa, en camino de la casa al granero donde tenían otra cosa, nada más tenían que caminar, pero cuando venía la nieve ellos se desorientaban porque solamente veían blanco, hermanos, y más en la tarde, blanco, oscuro y mucha nieve cayendo, entonces se perdían y se morían. A unos pasos de la puerta de su casa morían. Pero ¿saben qué es lo que hicieron unos? Entonces agarraban una soga. Recuerden que la semana pasada hablamos de los elementos químicos que necesitan una constante y no una variable. Bueno, ellos amarraban una soga de la puerta de su casa al granero. Y entonces ya sabían, eso era algo fijo, hermanos y hermanas. Bueno, ¿qué cosa los salvaba? Esa cosa que era fija, que no cambiaba, que les indicaba exactamente a dónde estaba la puerta de su casa. Un avión, piensen en un de esos aviones grandísimos, pesados, hermanos. ¿Cómo es que esos pilotos llegan a su destino, aun cuando no pueden ver hacia abajo? Porque ustedes no pensamos, ¿cierto?, que los pilotos del avión van manejando y van viendo abajo y decir, ya está, voy. No, hermanos, así no se maneja un avión. Ellos se basan su destino en ¿qué cosa? Una brújula.
exactamente, bueno, ponen el piloto automático y simplemente se ponen a descansar. Se relajan, tranquilos, automáticos, saben que van a llegar a su destino final. No porque dicen, pues para allá creo que queda Nueva York. No, porque la brújula apunta hacia Nueva York y saben que va a llegar. Esto lo hice, ustedes tal vez si alguien ya estuvo conmigo cuando hice esto, pero de todas maneras, por favor, apóyenme en este experimento. Quiero que hagan esto. Cierren todos sus ojos, por favor. Todos cierren sus ojos. Si me están mirando, no están cerrando los ojos. Aquel de allá de camisa cuadrada, ¿ok? Cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Ahora, con su dedo, cierren sus ojos, hermano. Cierren sus ojos, ¿ok? Con su dedo índice. Betsita, cierra tus ojos. Con su dedo índice, apunten hacia el norte. No abran los ojos, por favor. No abran los ojos, apunten hacia el norte. No abran los ojos, Gaby, te estoy viendo. Ok, no abran los ojos todavía, hacia el norte con su dedo índice. Ahora, quédense así, abran sus ojos y voltéense a ver todos. Él dice que el norte queda para acá. Él dice que el norte queda para allá. Para allá, para allá, para allá. La hermana está apuntando para el cielo, más seguro así. Dice, el norte queda para arriba. Ok. ¿Cuántos de ustedes, no voy a pasar tiempo porque quiero avanzar en las escrituras, pero mi teléfono, y creo mucho, ya pueden bajar las manos, hermano, tiene una brújula, ¿cierto? En su teléfono, lo que tiene una brújula, el norte apunta, la brújula apunta siempre hacia el norte. Y qué pena que no la tengo aquí lista, hermano, pero si alguien sabe exactamente dónde queda el norte. El punto principal es este: ¿para dónde queda el norte? Después de que cada uno dice que el norte queda prácticamente para todos los lados, en círculo. La brújula apunta exactamente hacia el norte. ¿Para dónde queda la brújula? Según la brújula, para allá. Ok. Entonces vean, los que apuntaron para allá, están equivocados. No importa que lo crean de todo corazón, que el norte queda para allá. No importa que diga, pero pastor, como menciona hermano Roberto, yo siento en mi corazón que no es así. Esto no se trata de cuánto sientes en tu corazón. No voy a decir, pero pastor, yo creo que con todo mi corazón que el norte queda para allá. No, porque la brújula apunta que el norte queda para acá. Estás equivocado. Y no vamos a ser, hermanos, tan insensatos de para que no se ofenda la hermana, el hermano, de que le vamos a decir que está equivocado. Vamos a decir, pues sí, tal vez el norte queda para allá, hermano, tal vez queda para allá. Yo no voy a juzgar a nadie porque no hay que juzgar a nadie. Seremos tan faltos de amor para hacer semejante crueldad, hermano. Si esa persona está equivocada y tú sabes que está equivocado, tú no vas a seguirle la corriente. Tú vas a tratar de comprobarle o demostrarle que el norte queda para allá. Amén, hermanos. Entonces, si el norte queda para allá, es porque el norte queda hacia allá. Lo que Cristo dijo acerca de la palabra de Dios, en primer lugar, la palabra de Dios, dijo Jesucristo, es verdad. La palabra de Dios es verdad. Juan 17, recuerden el pasaje. El Señor está orando a su Padre en favor de los que han creído en Él, de los que van a creer, y en una de esas dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Por la palabra de Dios nosotros nos santificamos, es decir, santificar es apartar, recuerden. Vivimos vidas santas por la palabra de Dios. Cuando seguimos la palabra de Dios estamos viviendo la vida santa, la vida apartada. Por eso no somos como el mundo, como la gente que no tiene la palabra de Dios para ser santificados o para vivir de una manera diferente a lo que Dios desea que nosotros vivamos. De manera que la palabra de Dios es verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Y aquí la Biblia habla de un Jonás, ¿cierto? Existió un profeta llamado Jonás. Y la Biblia dice que se lo tragó un gran pez. Y la Biblia, la palabra de Dios que es verdad, dice que Jonás estuvo dentro del vientre de ese gran pez 3 días y 3 noches. Y que al tercer día, hermanos, el pez lo vomitó, lo sacó y vivió. Todavía Jonás vivía porque clamó desde el vientre del pez. ¿Cuántos creen eso honestamente? ¿Por qué? ¿Porque la ciencia lo ha comprobado?
¿O por qué? Porque la palabra de Dios es verdad. Ahora, ¿qué les parece, hermano? Si la palabra de Dios dijera que Jonás se tragó una ballena, ¿lo iban a creer? Pues, Si la palabra de Dios lo dijera, iba a ser verdad, porque Dios no puede mentir. Ahora, gracias a Dios que no dice eso la Biblia, porque iba a ser bien difícil otra vez para nosotros. Pero el punto principal es que dice la palabra de Dios. La Biblia enseña que hubo un diluvio en todo el planeta Tierra, global, porque la palabra de Dios lo dice, hermano. Entonces es verdad. Hubo un arca, el arca de Noé. Y aprovecho, no me pagan nada, pero si no han ido a Kentucky, al arca de Noé de tamaño original, tamaño bíblico, hermanos, vayan para que vean, lleven a sus niños a este lugar. Es un lugar evangelístico. Porque en las escuelas, aún en iglesias, los libritos que enseñan a los niños como el arca de Noé, es un barquito chiquitito que se van saliendo todos los animales, ¿cierto? Y los niños por eso piensan que es el arca de Noé, es una fantasía. No creen que es verdad, por cómo se les está enseñando, cómo están en los libros. Vayan a verlo, y es una majestuosidad, hermanos, el tamaño bíblico de lo que era el arca de Noé. Entonces, vean, el mundo sigue sus propios pensamientos. La gente sin Cristo escucha sus opiniones humanas. La mayoría de las veces la gente cree o hace sus decisiones, ¿saben qué? En base a sus sentimientos, nada más. Porque siente, ay, no, yo no creo eso, pastor, yo creo que... No vengan con sentimentalismos, hermanos. Hay parte de los sentimientos en la vida cristiana. Pero si la palabra de Dios hace tal declaración, no pongan sus sentimientos para discutir o cuestionar la palabra de Dios. Si somos hijos de Dios, por lo tanto, deja que el mundo sin Cristo, el mundo incrédulo, siga sus propias ideas. Pero tú vas a creer lo que dice la palabra de Dios. De hecho, eso es arrepentimiento. Si tú dices que te arrepentiste, pero cuestionas lo que la palabra de Dios, la autoridad de la palabra de Dios, entonces ¿de qué te arrepentiste? Arrepentimiento incluye, me arrepiento de todo lo que me han enseñado y que he creído, y el día de hoy yo decido creer y confiar firmemente en lo que Dios enseña en su palabra. Aunque mi papá me contradiga, yo le voy a creer a Dios. Aunque mi mamá diga lo contrario, yo le voy a creer a Dios. Aunque los científicos digan lo contrario, yo le voy a creer a Dios. Aunque la religión diga lo contrario, yo le voy a creer a Dios. Porque Dios no miente. Entonces la pregunta es, ¿le vas a creer a la ciencia o a la palabra de Dios? ¿A la psicoterapia, a la psicología o a la palabra de Dios? Al pastor, al sacerdote, al apóstol, al profeta de hoy, lo que se están diciendo eso, o a la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es verdad. Vean, pero Cristo dijo también que la palabra de Dios es eterna y universal. El cielo y la tierra pasarán, dice Mateo 24, pero mis palabras no pasarán. Hermanos, la palabra de Dios, para que sea palabra de Dios, tiene que poder predicarse de la misma manera en todo el mundo, no solamente en algunos países del mundo. Ese famoso y tonto, hermanos, y ridículo evangelio de la prosperidad, el prosperity gospel, que nada más predican y están pide dinero y fomentando la avaricia, hermanos, la codicia en el corazón de supuestos cristianos. Porque le dicen que si tú eres hijo de Dios, debes de tener mucha prosperidad financiera y carros y casas. Y este pastor hace la declaración de, somos hijos de Dios, amén. Dice, yo por eso tengo un Rolls Royce, un carro Rolls Royce, amén, dice la gente. Amén. ¿De dónde sacan eso, hermano? Bueno, vean, se está predicando eso, la palabra de Dios. El evangelio verdadero se puede predicar aquí y en cualquier parte de África donde no hay nada que comer, que Dios estaba en Cristo, hermanos, reconciliando consigo al mundo,
no tomándole a los hombres sus pecados. Vean, eso se puede predicar a cualquier persona. Y yo siempre digo, tal vez entre broma y broma, pero ¿será que uno de estos pastores, hermanos, que están sacando dinero constantemente a gente pobrecita, gente incauta, gente, hermano, que no va a la palabra de Dios? ¿Será que uno de ellos esté dispuesto a irse solamente con una Biblia, que lo dejen un año allá en lugares de África o donde no hay que comer, y que empiece a predicar su evangelio de prosperidad y a ver cómo va a crecer su ministerio allá, hablando de nada más de grandeza? ¿Ustedes creen que está dispuesto? Bueno, solo Dios lo sabe. Hermanos, primera de Pedro 1, vean, dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca, la flor se cae. Dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. La palabra de Dios. Es bueno confiar en el pastor, pero el pastor es ser humano. El pastor puede equivocarse. Obviamente, yo como pastor enseñándole esto, yo no creo que estoy equivocado. Creo que mi fundamento es la palabra de Dios, de la enseñanza. Pero recuerden, es la palabra de Dios que permanece para siempre, es viva y eficaz. Entonces dice el hermano Bob George una vez más: para que la palabra de Dios sea verdaderamente la palabra de Dios, tiene que ser verdad tanto en Nueva York como en Australia. La palabra de Dios, dijo Cristo, es viva. Es viva. Primera de Pedro 1:23: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios, hermanos, es Jesucristo mismo, la palabra viviente. Por eso en Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo o la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, la palabra era Dios. Esa es la función, debería de ser esa la función mía y de todos. Se está cortando, ¿verdad, hermanos? Ok. Esa debería ser la función de todo pastor, de todo maestro. Si alguien va a enseñar aquí a nuestros niños, necesita enseñar la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que necesitamos predicar siempre, hermano, porque la Biblia así lo enseña. Y no sé qué cosa está pasando aquí, hermanos. Muy bien, vean, 2 de Timoteo, capítulo 3, toda la escritura es, ¿qué dice la Biblia? Inspirada por Dios. Toda la escritura. Y es útil. La palabra de Dios, la Biblia, hermano, es útil, tiene utilidad, pero ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y para qué? ¿Con qué fin? A fin de que el hombre de Dios, el cristiano, sea perfecto o completo, maduro, enteramente preparado para ir los domingos a la iglesia. Amén, hermanos. No, ¿cierto? Dice: para toda buena obra. Vean la utilidad de la palabra de Dios. Nos corrige. La palabra de Dios nos libra del error. Nos libra del engaño. ¿Por qué hay tanto cristiano engañado? Porque no tiene su fundamento en la palabra de Dios. Es la única razón. Todo cristiano que tiene el fundamento en la palabra de Dios no puede ser engañado, hermanos. Porque ahí está la palabra de Dios, es la que nos instruye, nos corrige, nos exhorta, nos reprende. Error de Satanás, error del mundo, error de nuestros propios pensamientos, error de nuestros propios sentimientos. ¿Saben cómo se corrige? Por medio de la palabra de Dios. Pero miren más, hermanos, qué precioso, porque la palabra de Dios te hace libre. Vean Juan 8, 31, 32, un pasaje muy conocido por los creyentes. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Dice: si ustedes permanecieran en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad los hará libres. Se necesita conocer la verdad para poder experimentar libertad espiritual y emocional. Recuerden, la raíz es espiritual, el efecto es emocional.
Cuando en tu espíritu, espiritualmente hablando, no está uno bien, es muy probable que se va a reflejar en la vida emocional. La palabra del Señor, hermanos, dice, nos hace libres. Tenemos que predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la gente que lee, se mantiene firme en la palabra de Dios, le es revelada la verdad, y la verdad hace libre a ese ser humano. Cuando estaba en el seminario, hay una clase, 4 años, recuerden, 4 años para estudiar un seminario, pero había una clase que se llamaba sectas falsas. Y hablaban de todas las del mormonismo, testigos de Jehová, del budismo, de puras sectas falsas. Pero antes la enseñaban en el primer año a nuevos estudiantes. ¿Y saben qué estaba pasando? Se estaban confundiendo. Porque apenas estaban aprendiendo la verdad de la Escritura, pero les enseñaban otra secta falsa, y como que notaron los profesores, los de la directiva, que se estaban confundiendo. Entonces, ¿saben qué hicieron? La clase de sectas falsas ahora la mandaron hasta el último año, el último semestre. Sectas falsas, ¿por qué? Porque el estudiante entonces tiene prácticamente 13 años estudiando la verdad. De manera que cuando llega el engaño, rápido uno sabe que eso es engaño. ¿Por qué? Porque conoce la verdad. No tenemos los hijos de Dios realmente aprender todas las sectas falsas que existen en el mundo. ¿Quieres identificar rápido una secta, algo que es falso? Conoce la verdad. Nada más, conoce la verdad e inmediatamente vas a conocer realmente el error cuando venga a tu vida. Y ahí está esa gráfica, hermano. Jesucristo dijo que la verdad hace libre. Entonces, si la verdad hace libre y el ser humano está en esclavitud, lo opuesto a libertad es esclavitud, ¿cierto? Y es por la mentira y el engaño. ¿Por qué? Porque la verdad hace libre. Entonces, ¿qué es lo que esclaviza al ser humano? El engaño, el error, lo falso. La verdad viene de Cristo, el error viene del matrimonio, pero lo estoy leyendo aquí, de Satanás. Le quería decir matrimonios en esclavitud. Hay matrimonios que están de su lado, hermanos, derechos, ¿cierto? En esclavitud. ¿Por qué están en esclavitud? Porque no conocen qué cosa. La verdad. Si conocieran la verdad de Dios con respecto al matrimonio, no pueden vivir en esclavitud con respecto a su relación matrimonial. Punto. Simple, sencillo, nada complicado. ¿Por qué hay, hermanos, esclavitud, cadenas, prisiones en matrimonios? Por ignorancia de la verdad. Y ahora, la iglesia está para ayudarlos, acuérdense, a los matrimonios. No es responsable necesariamente. Responsable es si eres hijo de Dios y tienes una Biblia y vas a leer la Escritura y vas a confiar, vas a creerle al Señor y vas a vivir eso que la Biblia enseña. La palabra de Dios habla al corazón del hombre. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es más cortante, dice la Biblia, hermanos, que toda espada de 2 filos. La palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué quiere decir eso? Dios conoce tus pensamientos, conoce mis pensamientos. Dios conoce las actitudes o las intenciones de tu corazón. Y esto es importante, porque no es nada más, hermano, no se trata, créame, de hacer el compromiso de decir, voy a ir todos los domingos a la iglesia y voy a escuchar la palabra de Dios. Está bien y es importante y necesario, pero ¿con qué actitud se viene a la iglesia? ¿Con qué actitud estás tú leyendo o escuchando la palabra de Dios? Bueno, a Dios nadie lo engaña, ¿cierto? La palabra Dios conoce las intenciones del corazón. La palabra de Dios penetra lo más profundo. El hombre ve lo externo, lo de afuera. El ser humano generalmente juzga en base a lo de afuera, a la apariencia, a lo de afuera. Pero Dios juzga
Justamente porque Él ve el corazón, Él ve las intenciones del corazón. Ahora, ¿por qué es esto importante, hermanos? Sobre todo esto último, vean, la palabra de Dios habla al corazón. ¿Por qué es importante? Porque como el hombre piensa, así es él. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Una vez más, como es el pensamiento en su corazón de esa persona, así es él. Es decir, como el hombre piensa, así es él. Las acciones del ser humano siguen a las actitudes del corazón. Las acciones del ser humano siguen a las actitudes, hermanos, de lo que uno cree en tu corazón. ¿Por qué hay matazones, hermanos? Por la actitud del corazón del ser humano. Porque hay crímenes, porque hay violencia, porque hay tanta injusticia, porque hay secuestros, porque hay robos, porque hay violaciones, porque hay secuestro de niños, hermanos. ¿Por qué venden niños? ¿Por qué se los roban a su papá y a su mamá? Para venderlo a otra gente y sobre todo para comenzar a ser los esclavos del sexo, hermanos. ¿Por qué existe eso? Bueno, de acuerdo a la Biblia, es como es Él en su pensamiento, en su corazón. Así es Él, así actúa. Y es muy importante entender que la mente activa las emociones del hombre. La mente activa las emociones del ser humano. Las emociones siempre siguen a lo que está uno pensando, o a lo que uno se imagina, o a lo que uno cree, o aún puede ser un sueño, o lo que sea. Siempre siguen las emociones a lo que uno pone en la mente activa. Lo que uno piensa, por eso es que está sintiendo. Si quieres cambiar tus emociones, no te concentres en cambiar la emoción. Eso es la psicología. ¿Quieres psicología? Pues entonces tómate una droga para cambiar tus emociones. Pero Dios no quiere nada más que te cambies tus emociones, que cambies tus pensamientos que te están causando esa emoción. De tristeza, de depresión, de enojo, de quién sabe cuánta cosa. Es lo que estás pensando. ¿Quieres cambiar tus emociones? Cambia tu mente. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cierto? Hay algunas caritas que ustedes vieron la semana pasada. How do you feel today? ¿Cierto? Y quieren cambiar nada más las emociones, pero es ¿qué estás pensando hoy? Porque lo que estás pensando, lo que trae en tu mente, va a determinar tu vida emocional durante ese día. Si estás pensando nada más de un problema, ¿tú crees que vas a sentirte relajado para tomarte un cafecito bien tranquilamente, escuchar los pajaritos? No. ¿Por qué? Porque estás pensando ese problema, entonces te vas a sentir de acuerdo a lo que estás pensando. La psicoterapia moderna nada más trata de calmar tus emociones.